Queridos amigos, la pregunta que se hacen muchos venezolanos es ¿por qué no cae Nicolás Maduro? Pese al narcotráfico de que acusan a su gobierno, pese a tener un porcentaje de apoyo inferior al 20%, un grave problema de desabastecimiento, la mayor inflación del mundo, una de las más altas tasas de criminalidad y una enorme presión migratoria. Para entender por qué no cae Maduro hay que entender qué son y cómo se sostienen los gobiernos. Los gobiernos, realmente todos, son entidades que poseen el monopolio de la fuerza y una capacidad única de hacernos daño. Pueden denigrarnos y someternos al escarnio público, quitarnos nuestros bienes, echarnos de nuestras viviendas, privarnos de nuestros puestos de trabajo, racionar nuestros alimentos e incluso el agua que bebemos. Pueden multarnos, encerrarnos en calabozo y hasta matarnos. Esa inmensa maquinaria de castigar y aterrorizar funciona de acuerdo con leyes, con jueces y con instituciones penitenciarias que se sirven de las llamadas fuerzas de orden público. En las democracias reales, la separación e independencia de los poderes hace que prevalezcan los derechos individuales, de manera que quien controla al Estado no pueda hacer un uso arbitrario y aplastante de sus facultades para castigar. En las democracias ficticias, y Venezuela es una de ellas, el grupo que controla el poder se ha adueñado de todas las instituciones, los que organizan las elecciones, los que hacen las reglas en el Parlamento, los que juzgan a los acusados, los que encarcelan y reprimen, todos responden a una sola voz de mando. Por otra parte, quienes operan esas falsas democracias como Maduro se apoderan de los medios de comunicación e imponen el relato de lo que acontece. Mágicamente, las víctimas de la represión o quienes protestan se convierten en enemigos de la patria, mientras el aparato represivo construye una caja de resonancia interna y externa para justificar sus acciones. En las democracias reales, los gobiernos muy impopulares son sustituidos mediante elecciones libres o por las acciones del Congreso o del Poder Judicial, como en el pasado ha sucedido en la propia Venezuela, en Paraguay, en Honduras o en Ecuador antes de Correa, incluso mediante acciones ilegales de unas fuerzas armadas que han conservado su independencia. Pero en la Venezuela del chavismo, esas vías han sido bloqueadas por un método de control social e institucional transmitido por la dictadura cubana y aprendido de la Unión Soviética. Son los dueños de todos los poderes y hasta del relato con que presentan la realidad del país. Es un abuso del lenguaje pensar que los gobiernos caen como las frutas maduras. Depende del tipo de gobierno. Caen las democracias reales. Las democracias ficticias, desgraciadamente, se sostienen a palos, calabozos y mentiras. Esa es la triste verdad.